Para crear una homologación con una preevaluación automática, lo que tenemos que tener primero es configurado nuestro setup de tipos de cuestionario. En esta pantalla ya tengo creado 4 tipos de cuestionario. Un tipo que evalúa los cuestionarios de capacidad, tengo uno para calidad, otro tipo para los cuestionarios de información general y también uno ambiental. En esta misma tabla puedo observar los rangos de aprobación que hay por cada uno de los tipos. Y también podemos observar si es excluyente o no. Aquellos cuestionarios que no tengan rangos de aprobación es porque son cuestionarios no evaluables. Para crear un nuevo tipo, hacemos clic en Nuevo registro. Añadimos un nombre, en este caso voy a crear un tipo legal. Añadimos una descripción y una abreviatura de 3 letras. Este cuestionario se va a evaluar, por lo que dejaré la opción sí. Y tendré que añadir los niveles de aprobación. Solo es necesario añadir el rango para aprobado, ya que automáticamente se rellenarán el resto. También podemos escoger si este cuestionario será excluyente. En este caso dejaré la opción que no será excluyente. Hacemos clic en crear y ya tengo un tipo de cuestionario configurado. Ahora vamos a crear la homologación. Para este ejemplo voy a crear una homologación a partir de otra homologación que ya hice en el pasado, por lo que tendré algunos datos ya rellenados. Modificaremos el nombre, ya que este deberá ser único y también será aquel nombre que verá el proveedor al momento de recibir la invitación. Añadimos la descripción y también escogemos al proyecto al cual va a pertenecer. Podemos crear un nuevo proyecto si es necesario. Hacemos clic en siguiente. Ahora pasaremos al paso de configurar. Como estoy creando una homologación a partir de otra, ya tengo algunos datos rellenados, aunque los podría cambiar si es necesario. Puedo cambiar el ID, puedo cambiar el dueño, la visibilidad, la categoría. Podemos también seleccionar permitir compartir la información de la licitación en el email de invitación. Eso quiere decir que si yo adjunto un documento para que el proveedor visualice como un instructivo o un pliego, cuando el proveedor reciba la invitación a través del email podrá descargarse esta información, así como también los cuestionarios. También seleccionamos la documentación de calidad requerida para esta homologación. Una vez que ya hayamos seleccionado esos documentos, podemos también escoger si serán obligatorios o no. Finalmente hacemos clic en siguiente. Ahora pasamos al paso de proveedores. Como estoy recreando una homologación antigua, tengo un mensaje ya prescrito, lo voy a cambiar. También tengo la lista de todos los proveedores que invité en ese momento en esa homologación, los cuales puedo añadir más proveedores a esta misma lista o incluso puedo eliminarlos a todos. En este caso los voy a eliminar y voy a invitar solamente a 2 proveedores. Tener en cuenta que una vez que hayamos publicado la homologación podemos ir invitando a más proveedores si es necesario. Me aseguro que el mensaje esté correcto y paso al siguiente paso, que sería el de equipo, en donde puedo invitar a miembros de mi equipo para que me ayuden a gestionar esta homologación. Ahora estamos en la sección de cuestionarios. En la homologación que hice anteriormente ya tenía algunos cuestionarios creados, por lo que ya los tengo aquí. Me faltaría uno que sería el de legal y es el que voy a crear ahora. Añadiremos el nombre y la descripción.
Voy a seleccionar el tipo, ese que creamos al inicio del video. Como ya he utilizado los otros tipos, que era el de calidad, el de capacidad y ESG, ya no me figuran en el desplegable. Solo tengo estas dos opciones de momento. Selecciono el de legal y ya se me precarga la configuración. Lo puedo cambiar si es necesario. Hacemos clic en añadir al área de trabajo y comenzamos a crear nuestro cuestionario. Este es el cuestionario que el equipo de legal me ha proporcionado, en donde indica que para aprobarlo tendrían que tener un mínimo del 50% de aprobación y para que sea excelente a partir del 80%. Aquí estarían las preguntas, el peso de importancia por cada una de ellas y también las opciones de respuesta o las posibles respuestas que el proveedor tendrá para seleccionar. También mi equipo de legal me ha proporcionado el puntaje que obtendrían por cada una de las respuestas. Ahora voy a empezar a crear mi cuestionario aquí. Añadiré la primera pregunta, el peso de importancia. Selecciono esta opción de selección simple, en donde le daré las respuestas o las posibles respuestas que el proveedor puede escoger. Añadiremos la puntuación por cada una de las opciones. Hacemos clic en añadir respuestas para añadir las otras opciones. Y ya tendríamos la primera pregunta. Esta pregunta tiene un peso de 35. De momento aparece un 100% porque solamente he creado la primera pregunta, lo cual representaría el 100% del cuestionario. Una vez que vayamos añadiendo el resto de preguntas, se irán ajustando. Para esta opción tiene una puntuación de 10 puntos, lo cual representaría el 100% de esta pregunta. Si el proveedor escogiera esta opción, tendría el 50% de aprobación para esta pregunta. Ahora he añadido el resto de preguntas. Como podemos ver, ya tengo configuradas las 4 preguntas con los pesos que me indicaron y la puntuación que tendrían según la opción que el proveedor escoja. Como podemos observar, automáticamente se va ajustando el porcentaje del cuestionario. Revisamos que todas las opciones de respuesta estén correctas con la puntuación. Siempre recomendamos dar opciones de respuesta, ya que si hacemos una de texto libre, es más complicado hacer una evaluación automática. Hacemos clic en siguiente y al hacer clic en publicar podemos ver el resumen de la homologación. Hemos invitado a 2 proveedores con 2 documentos de calidad y 4 cuestionarios. Hacemos clic en publicar y ya le estaría llegando la invitación a los proveedores.